Aquí vamos a estudiar el grupo de unidades del anillo ZM. Entonces, vimos que en el teorema chino del residuo que podemos descomponer ZM en factores de la forma ZP a la nu, donde P es un primo y nu es algún exponente. Entonces, vamos a enfocarnos a estos casos, pero antes de eso vamos a ver que la estructura de ZP, o sea, vamos a ver primero el caso nu igual a 1 y luego vemos cómo generalizar eso. Pero para estudiar la estructura de un anillo, en específico ZP, necesitamos estudiar el conjunto de unidades del anillo, que nada más recuerden que el conjunto de unidades eran las clases de A en ZM, tales que existe otro elemento de ZM, tal que tal que em, la clase de A por la clase de B es la clase del 1. Es decir, que es invertible. Y estudiar el conjunto de unidades de un anillo es muy importante para estudiar la estructura de ese anillo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que bueno, en este video tal cual no, pero en esta sección vamos a ver que el conjunto tiene una estructura algebraica independiente de la estructura de anillo. O sea, es otra estructura algebraica a pesar de que es un subconjunto de ZM, y vamos a ver que es un grupo abeliano. El hecho que es un grupo abeliano nos va a permitir deducir un teorema importante debido a Euler y a Fermat. Pero primero, en este video nos vamos a enfocar en cuándo ZM es un campo, porque resulta que ZM en algunos casos va a ser más que un anillo conmutativo con 1, va a cumplir una propiedad más, y eso es que todo elemento distinto de 0 es invertible, y eso lo convierte el anillo conmutativo con 1 en un campo. Y eso es más estructura algebraica y nos va a dar más cosas de qué agarrarnos cuando queremos probar propiedades de ZM. Entonces, ¿qué significa que ZM es un campo? Pues Z es un campo, lo que escribí arriba, que si para todo elemento distinto de 0 existe un elemento de ZM tal que son inversos, o sea que A barra más B barra es igual a 1 barra. Es decir, que todo elemento A distinto de 0 es invertible. O sea, aquí B barra es A barra a la menos 1. Entonces, pues con esta notación escribimos que el conjunto de unidades de ZM es este conjunto, que es el que escribí arriba. Entonces, ¿qué nos dice? Que con esta notación nos dice que ZM es un campo si todos los elementos distintos de 0 son unidades. ¿Sí? Entonces, esto es la caracterización que vamos a usar y para probar o para ver cuándo ZM es un campo. Entonces, con congruencias lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir la definición de unidad de ZM con congruencias, porque es un poco más fácil de manipular congruencias. Entonces aquí vimos que A barra es una unidad módulo M si existe un B en ZM tal que A por B es igual a 1, pero esta igualdad es de clases de equivalencia, y simplemente esto es que exista un entero B tal que A por B es congruente a 1 módulo M. Y en palabras esto es que la congruencia AX congruente a 1 tiene solución. O sea que existe una B tal que satisface esta ecuación. Entonces tenemos que A es una unidad si solo si esta congruencia tiene solución. Entonces, estudiar los anillos, las unidades de ZM nos lleva a estudiar congruencias lineales de esta forma: AX congruente a B módulo M, y en este caso vamos a tener que B es igual a 1, pero en general podemos estudiarlo para B arbitrarios. Entonces, con esto resulta que hay un criterio sencillo para saber cuándo o no tiene solución. Entonces tenemos este teorema. Tenemos que AX congruente a B módulo M tiene solución si y solo si el máximo común divisor de A y M divide a B. ¿Sí? Entonces, para esta prueba escribimos D igual a A como el máximo común divisor de A y M. Entonces, primero, supongamos que existe una solución x0 en Z tal que AX0 es congruente a B módulo M.
Esto es por definición que m divide a x0 menos b. Ahora, por otro lado, tenemos que el máximo común divisor de a y m, pues divide a m y divide a a. Esto es por definición de d. Entonces, en particular, si divide a m, pues divide a esto por transitividad. O sea, d divide a m y m divide a esto. Entonces, d divide a esto. Y d divide a a, entonces d divide a cualquier múltiplo de a. ¿Sí? Entonces, tenemos que d divide a esto y esto. Entonces, podemos restar los dos números y obtenemos que d divide a b, y esto es una de las implicaciones, es decir, que el máximo común divisor de a y m divide a b. Para el regreso, supongamos que d divide a b. Entonces existe una k tal que d por k es igual a b. Ahora, como d es el máximo común divisor de a y m, existe una combinación lineal igualada al máximo común divisor. Entonces, es decir, que existen r y s en enteros, tales que d es igual a ra más sm. Pero aquí sustituimos los diferentes valores que tenemos. Bueno, perdón. Sustituimos esta fórmula aquí. Y obtenemos que b es igual a d por k, pero d es esto. O sea, d es esto. Entonces sustituimos aquí y obtenemos que b es igual a por rk más m por sk. Entonces, si despejamos, obtenemos que m por sk es igual a rk menos b. Es decir, que m divide al lado derecho, porque m por algún entero es igual al lado derecho, por lo tanto m divide a esto, que es equivalente a la congruencia que ARK es congruente a B módulo M. Entonces, pues nos dice que si ponemos RK igual a X0, pues tenemos una solución a la congruencia AX congruente a B módulo M. Entonces, esto nos da una manera de resolver este tipo de congruencias con un criterio bastante sencillo de verificar y una manera de cómo construir la prueba, cómo construir la solución. O sea, la solución depende tanto de cómo divide D a B, o sea, depende de esta K, que de hecho X0 es solución, es RK, pero aquí K es igual a B entre D, entonces R por B entre D. Y la R, pues es uno de los coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, si calculas la combinación lineal que te da D y calculas B entre D, pues ya tienes una solución. Entonces vamos a aplicar este resultado e inmediatamente obtenemos un corolario de que la clase de A es una unidad si solo si esta congruencia tiene solución y si solo si el máximo común divisor divide a 1, pero si el máximo común divisor como es positivo y divide a 1, pues tiene que ser 1. Entonces hemos caracterizado que las unidades de ZM son aquellos que son primos relativos con el módulo. Esto simplifica mucho la definición de unidad y solamente hay que checar si son primos relativos o no. Esto nos va a decir cómo cuando ZM es un campo. Entonces el teorema que obtenemos es que ZM es un campo si y solo si M es primo. Entonces pues vamos a empezar con esta implicación. Supongamos que ZM es campo, es decir que el grupo de unidades es todo el conjunto salvo el 0. Y ahora lo que queremos ver es que M es primo. Entonces vamos a tomar A un divisor de M. Entonces hay que probar que A es 1 o es M, ¿no? O sea que M es irreducible, pero recuerden que en Z primo e irreducible son equivalentes. Entonces supongamos que A es distinto de M. Es decir que A está entre 1 y M, pero no incluye M. Esto significa que M no divide a A. Y pues no lo divide porque si M divide a A, pues entonces M es menor o igual que A, que es justo lo que nos está pasando. Entonces si A está entre 1 y M, entonces M no divide a A, entonces A no es congruente a 0 módulo M. Esto es porque esto es equivalente que M divida a menos 0, que es M divide a A. Pero si A no es congruente a 0 módulo M, entonces la clase del A es distinto a la clase del 0. Es decir, que A es un elemento distinto de 0 de ZM
y por lo tanto A, siendo distinto de 0, es una unidad. Por el corolario anterior, por tenemos que ser unidad es equivalente a que A y M son primos relativos. Pero por otro lado tenemos que A divide a M. Entonces el máximo común divisor de A y M es A. Pero ya habíamos visto que el máximo común divisor es 1. Por lo tanto A es igual a 1. Y hemos probado que si el divisor no es todo M, entonces es 1. Y por lo tanto M es primo. Ahora para el regreso, solamente tenemos que probar que el conjunto de unidades es igual a todos los elementos de ZM salvo el 0. Entonces sea A barra una unidad. O sea, hay que probar doble contención. Entonces vamos a empezar del lado izquierdo. Sea A una unidad. Por definición existe una B en ZM tal que A por B es igual a 1. Si A barra fuese 0, entonces el 1 sería igual al 0 y esto no puede ser. Porque esto significaría que 0 es congruente a 1 módulo M, o equivalentemente que M divide a 1, pero M es primo por hipótesis. Entonces, eso no puede suceder. Entonces, pues hemos visto que si A barra es una unidad, entonces es distinto de 0. Y por lo tanto está en este conjunto. Para la contención inversa, vamos a tomar cualquier elemento distinto de 0. Es decir, que A es distinto de 0. Entonces, tenemos que A es distinto de 0 módulo M y por lo tanto M no divide a A. Pero como M es primo, esto es equivalente a que el máximo común divisor de A y M es 1. Esto es precisamente una propiedad de las primeras propiedades que vimos cuando M es primo. Pero pues, como A y M son primos relativos por el corolario anterior, pues esta congruencia, entonces tenemos que A es una unidad. ¿Sí? Entonces tenemos que este conjunto es igual a este conjunto y por lo tanto ZM es un campo. Ahora, los campos ZP con P' son muy importantes en la teoría de números. Y realmente aparecen en toda la teoría de números avanzadas aparecen. Son importantísimos, porque son campos finitos. O sea, antes de esto, realmente nada más los únicos ejemplos que por lo menos vienen en este escrito, pues eran puros campos infinitos, como Q o R o C. O había varios campos, pero todos eran infinitos. Y aquí hemos dado un ejemplo de un campo que es finito. Y de hecho no solo este es un campo finito, sino es el ejemplo prototípico de un campo finito. Y para hacer esto, pues es posible probar que todo campo K contiene una copia de Q o una copia de ZP. Entonces, es decir, que no importa qué campo se les ocurra, va a tener una copia de Q o de ZP para algún primo P. Y esto significa que podemos definir un invariante aritmético de un campo. Es decir, decimos que K es un campo de característica P si contiene a ZP. Y si contiene a Q, decimos que es característica 0. Y la característica se puede caracterizar como la cantidad de veces que tienes que sumar 1 hasta obtener 0. Entonces en ZP, si tomamos ZP y yo agarro 1 y lo sumo P veces, obtenemos 0. 1 más 1 más 1 más 1, P veces es P, pero P es congruente a 0 módulo P. ¿Sí? Y pues si es de característica 0, pues no importa qué tantas veces sumes 1, nunca vas a llegar a 0, como en el caso de Q. Entonces, pues uno lo tiene que sumar 0 veces, o sea, no sumarlo ni una vez. Y así puedes obtener 0. Y la característica es un invariante numérico muy importante en la teoría de campos. Entonces, cuando vean campos, cuando vean teoría de campos, la característica va a ser muy importante y todos los campos finitos se van a poder obtener de ZP de una manera muy sencilla. Y por eso ZP es el campo finito prototípico. Entonces son muy importantes. Lástima, no vamos a ver más que esto, no vamos a ver más que esta nota.
pero es muy importante y deberían de tenerlo en mente cuando vean teoría de campos. Ahora, pues, ¿qué pasa cuando m no es primo? O sea, ¿qué pasa en este caso? Pues si tenemos a un factor propio de m, o sea que a divide a m, pero está entre 1 y m, tenemos que m es igual a por b, igual con b entre 1 y m. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, como m no divide a y a b porque son números más chiquitos que m, tenemos que la clase del a y la clase del b no son la clase del 0. Sin embargo, tenemos que el producto de estos dos es 0. Por lo tanto, Zm no es un dominio entero. Es decir, que podemos obtener el 0 multiplicando dos cosas distintas de 0. Esto nos sugiere otra manera de probar el teorema anterior. Esto es decir que si P es primo, primero probamos que ZP es un dominio entero. Esto se sigue de esta manera, porque si A y B son distintos de 0, entonces P no divide a A y no divide a B. Pero como P es primo, entonces no divide al producto, entonces A por B es distinto del 0. Y luego habría que probar que todo dominio entero finito es automáticamente un campo, y esto se los dejo de ejercicio. Pero sí, entonces, por ejemplo, un ejemplo, si tomamos m igual a 12, que no es primo, y tomamos a igual a 6 y b igual a 2, pues observa que la clase del 6 y la clase del 2 pues no son la clase del 0, porque 12 no divide a 6 menos 0 ni a 2 menos 0, ¿no? Sin embargo, tenemos dos elementos distintos de 0, pero su producto a barra por b barra es igual a 6 barra por 2 barra, que es igual a 12 barra, que es igual a 0 barra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos elementos distintos de 0, cuyo producto es igual a 0. Eso no pasa en Z, porque Z es un dominio entero. Por lo tanto, Zm no es un dominio entero cuando m no es primo. Entonces, con esto terminamos. La próxima vamos a ver que las unidades de Zm tienen una estructura de un grupo abeliano. Y con esta estructura vamos a probar el teorema de Euler y el pequeño teorema de Fermat, que es muy útil.